Durante buena parte del siglo XIX, uno de los problemas por el cual el ejército mexicano fue tan ineficaz y representó grandes derrotas para los intereses nacionales se debió principalmente a su sistema de reclutamiento, la leva. La leva fue un sistema de reclutamiento forzoso en el cual los ciudadanos eran tomados de las actividades que estuvieran haciendo, en muchas ocasiones saliendo del campo, campesinos, en otras ocasiones saliendo de su trabajo. Los vagos y los alcohólicos eran los favoritos para ser reclutados por la leva en los ejércitos novohispanos y sobre todo en los ejércitos de las primeras repúblicas federales y centralistas en México. Este sistema de reclutamiento forzoso se mantuvo hasta los tiempos de la Revolución y algunos ejércitos, como el ejército huertista, fue su punto fuerte cuando Victoriano Huerta prometió que tendría un ejército de 1 millón para enfrentar a los ejércitos revolucionarios. La leva marcó un decaimiento en los ánimos de los reclutados. ¿Por qué? Porque aparte de que eran tomados a la fuerza, los ejércitos mexicanos estaban mal armados, mal vestidos y mal comidos. Signifíquese y pónganse a pensar qué ánimos tendría un campesino reclutado en el estado de Veracruz, en el estado de Oaxaca, voluntariamente o a la fuerza, en un ejército dirigido por Santana que marcha a combatir a la rebelión tejana en uno de los inviernos más fuertes que ha existido en el siglo XIX. Un frío que les calaba, en el cual muchos murieron en el tránsito a la hora de pasar el río Bravo, que no tenían cómo cubrirse y sobre todo que estaban desanimados pues no tenían paga. Esto causó que los ejércitos mexicanos, a pesar de que eran valientes, porque se reconocía el valor del ejército mexicano, sobre todo aquellos dirigidos por Santana en la batalla de la Angostura, tenemos que tomar en cuenta que no eran ejércitos profesionales. La muerte de los oficiales a cargo de las columnas significaba la pérdida del orden. Esto causó que el retroceso se volviera una huida descontrolada que como avalancha o alud arrastraba al resto de las unidades que se encontraban en la parte de la retaguardia. Le ocurrió al general Jesús González Ortega en la batalla de Mahoma. Ahí, González Ortega, en el estado de Durango, se estaba preparando para enfrentar el avance del ejército francés que venía tras el presidente Benito Juárez. En Mahoma, en el cerro, una carga del ejército federal estaba teniendo éxito para repeler el ataque de los franceses, pero la muerte del oficial a cargo de la columna causó que los soldados inexpertos, indisciplinados y con poca preparación cundiera el pánico en ellos, retrocedieran, trayendo consigo a todas las demás unidades que seguían detrás de ellos, provocando la derrota. El ejército huertista, que como ya lo mencioné antes, prometía ser fuerte en 1 millón de elementos, lo consiguió muchas veces a base de la leva. Esto provocó que al enfrentarse a unidades revolucionarias que marchaban por una buena paga, como ocurría con el ejército del noroeste dirigido por Álvaro Obregón, o por la simple y llana actitud carismática de su líder, y por una buena recompensa, como ocurría con el caso de la División del Norte, no tuvieran equiparación en cuanto al ánimo, la preparación y las ganas de luchar. A pesar de ello, estos ejércitos que tenían oficiales capaces, porque a los oficiales del ejército federal porfirista se les tacha de incapaces, pero no, fueron oficiales bastante capaces con una tropa mal equipada y mal animada, dieran batallas importantes y significativas como ocurrió en las batallas de La Laguna, estamos hablando de las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias y Paredón. Este ejército levantado a la fuerza por leva prefirió muchas veces unirse a los revolucionarios antes que unirse a la fuerza al ejército con el cual no comulgaban en sus ideas. Se decía en el estado de Morelos que preferían 1000 veces morir como zapatistas que ser reclutados y llevados al norte para luchar contra Pancho Villa. Entonces, muchas de las derrotas que sufre el ejército mexicano a lo largo de todo el siglo XIX en guerras internas como las rebeliones o en guerras externas contra los franceses, contra los estadounidenses, se debió en gran medida al sistema de reclutamiento de leva, tan temida que acechaba a los pobres principalmente y que fue un factor determinante para la movilidad de las familias.
porque antes de que existiera la leva, un método muy utilizado desde la Edad Media, la gente que nacía moría en su pueblo, pero gracias a la leva, a la fuerza, la familia se tenía que mover. Entonces, tomar en cuenta este punto de vista nos va a ayudar a crearnos un panorama y no juzgar anacrónicamente a los jefes y oficiales que perdieron batallas en la historia de México simple y sencillamente por no contar con un ejército completamente profesional y listo para la batalla.